Yo te invito a hacer una pequeña oración pidiendo al Señor su bendición. Dios, te damos gracias porque tu palabra está a nuestro alcance. Pedimos que tu Espíritu Santo nos revele la Escritura y que podamos, Señor, ponerla por obra en cada área de nuestras vidas. Anhelamos, Dios, ser corazones como tierra fértil para que tu palabra dé un fruto permanente en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues tome su lugar ahí en su sala, en su habitación y reciba la palabra que Dios tiene para usted esta mañana. Amados, Dios nos ha llamado a conocerle a través de Jesucristo, a vivir vidas plenas en Jesús, una vida recta. Y para lograrlo, Él nos ha equipado con diferentes herramientas espirituales, virtudes espirituales. Lo dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, hoy vamos a aprender del dominio propio. Esta es la primera parte de esta serie. Vamos a hablar del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, la palabra indica buen juicio, la habilidad de entender y tomar decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol, de autodisciplina. El dominio propio también es una gracia que el Espíritu Santo da a todo creyente en Jesucristo. Lo dice también 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No es el temor el que te corresponde y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina, dominio propio. Ahora, ¿por qué es importante el dominio propio? ¿Por qué? Bueno, el dominio propio nos va a traer seguridad y satisfacción de poder controlar nuestros temperamentos, nuestro carácter, deseos, sexualidad, nuestra carne. Es importante el dominio propio por esto. También es importante el dominio propio porque está entre las virtudes cristianas que Dios nos pide y nos ayuda para desarrollar. Sigamos leyendo 2 de Pedro, capítulo 1. Ahora vamos al verso 4 al 8. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causado por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, ahí está el dominio propio. El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante el dominio propio porque tenemos grandes y maravillosas promesas en Cristo Jesús. Entonces es importante el dominio propio para poder escogerlas, escoger a Dios, escoger la vida y no la muerte espiritual, escoger los propósitos de Dios y no el fracaso en esta vida y no el fracaso eterno. Entonces es importante el dominio propio porque así yo puedo escapar de lo que el mundo me ofrece y destruye mi vida. Entonces dice complementando su fe con estas virtudes, con dominio propio. Bueno, ¿qué Dios no nos ha dado el dominio propio? Lo acabamos de leer en Timoteo, en 2 de Timoteo. Bueno,
sí nos lo da. A través de la relación con Jesucristo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero eso no significa que no lo tengamos que desarrollar. Una herramienta no sirve si no se usa, si no se pone a desarrollar. Entonces tú y yo somos llamados a desarrollar el dominio propio. El dominio propio también se traduce como templanza. La templanza es un fruto del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También el dominio propio se traduce en las Escrituras como templanza. He escuchado decir que los cristianos no deben de ser termómetros espirituales, sino termostatos espirituales. ¿Por qué? Porque no deberíamos de ser influenciados por la atmósfera que percibimos a nuestro alrededor, como es influenciado un termómetro con la temperatura de una habitación. Todo hijo de Dios es llamado a cambiar el ambiente, la atmósfera, a poder permitir que Dios sea su escudo, su sustento, y que lo que percibimos allá afuera no venga a afectar nuestra vida espiritual. Somos llamados a tomar la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos, la autoridad del reino de Dios, para poder cambiar la atmósfera en nuestros hogares. Tu hogar, mi hogar, puede tener una atmósfera de vida y de bendición, de paz, independientemente de lo que sucede fuera de nuestro hogar. Entonces los planes de Dios siempre son buenos para nosotros, pero muchas veces se ven frustrados por falta de dominio propio en nosotros. Y yo quiero que veamos el ejemplo de Moisés. Moisés nos da un ejemplo de cómo el dominio propio es importante. En Éxodo 32, 19, dice: cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Bueno, el contexto es de que Moisés sube al monte, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos, las primeras tablas. Cuando baja, ve la idolatría del templo y obviamente se molesta con el pueblo y trae este estrés sobre él y rompe las piedras. Bueno, independientemente de lo que estaba pasando a su alrededor, él seguía teniendo la responsabilidad de obedecer a Dios, de conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y vemos más adelante que esa ira le trae serios problemas. En Números 20, capítulo 20, versos 6 al 13. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Y ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale. Fíjate bien lo que la instrucción de Dios era. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes
no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso ese lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque ahí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. La instrucción para Moisés era hablarle a la peña, tomar la vara y luego hablarle a la peña, hablarle a la roca. Mas sin embargo, Moisés tiene esta lucha con su ira, con su temperamento, y una obediencia a medias a Dios no es obediencia. Obedeció la mitad, sí tomó la vara, pero no obedeció hablarle a la roca. Y podemos ver que la falta de dominio propio en la vida de Moisés deshonra la palabra de Dios y tiene serias consecuencias. Las consecuencias fueron de que ni él ni Aarón entraron a la tierra prometida. Entonces, el dominio propio es bien importante para cumplir propósitos en Dios, para que se cumplan propósitos en nuestros hijos. Como padres debemos de desarrollar dominio propio para que se cumplan propósitos en nuestros matrimonios. Ahora, Números 12:3 me llama mucho la atención que se describe a Moisés como el hombre más manso y humilde por sobre toda la tierra. Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, esto nos enseña que todos necesitamos desarrollar dominio propio. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio caminando con Jesús, el dominio propio se tiene que estar trabajando y desarrollando en nosotros porque todos estamos expuestos a la ira, a reaccionar con depresión, a explotar, a la tentación sexual, a la irritación. Todos estamos siendo expuestos. Hablar palabras que después nos arrepentimos de decirlas, porque ofendemos a los que nos rodean en momentos de estrés. Entonces, la falta de dominio propio en nuestras vidas es una manera de decirle a Dios: no confío lo suficiente en ti. Por eso me dejo de llevar por la situación. Por eso me dejo llevar por mis deseos, por mis formas y no por tu palabra. La falta de dominio propio deshonra a Dios. Entonces busquemos, iglesia, desarrollar dominio propio en medio de nuestros hogares. Segunda de Pedro 1:9, continuamos ahí en Segunda de Pedro, dice: pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Jesús nos ha llamado a una nueva vida. Él perdonó todos nuestros pecados y nos ha hecho libres. Pero si tú y yo no desarrollamos el dominio propio, si no complementamos nuestra fe con el dominio propio, tú y yo corremos el riesgo de volver a caer en lo que ya Dios nos había hecho libres. Entonces, es necesario que tú y yo desarrollemos dominio propio con la ayuda de Dios. Ahora, Dios nos ha creado con deseos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, 27 al 31, lo voy a leer rápido, dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Qué nos habla estos versos? Bueno, que Dios nos creó con deseos. Deseo de comer, deseo de autoridad, porque nos creó para sojuzgar la tierra, deseo de placer, de trabajo, placer sexual. Bueno, estos deseos se sacian de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando hay sustitutos
para estos deseos es cuando la vida se frustra y la vida se destruye. Dios quiere que saciemos esos deseos personales a la manera de Él, sin excesos, conforme a la palabra de Dios. Quiero que escuches esto que te voy a decir y quiero que lo anotes. Las victorias privadas preceden a las victorias públicas. Tú no puedes invertir el proceso, así como tampoco puedes cosechar sin antes haber plantado. Es necesario que cada uno en lo privado tenga victoria sobre sus propios deseos. Que todo deseo que Dios no ha puesto se ha quitado y que los deseos con los que Dios nos ha creado puedan ser satisfechos en su orden y sin excesos. Eso trae plenitud de vida, eso trae una vida en abundancia, en plenitud. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale dominarse a sí mismo. Más vale, es mejor tener un dominio propio que conquistar una ciudad, que hacer grandes cosas en la vida. ¿Con qué estás batallando? Te pregunto esta mañana, ¿con la ira? ¿Con, con decir palabras hirientes a los demás cuando estás estresado? Bueno, es un deseo que todos tenemos de ser respetados, pero eso no nos da el derecho de imponernos con gritos y arranques de ira por sobre los demás. ¿Con qué batallas? ¿Algún deseo desmedido en tu corazón? ¿Un placer desmedido? Tal vez en cumplir las promesas que le haces a Dios o las promesas que le haces a tus seres amados. ¿Tu estado de ánimo depende de otros o de lo que te rodea? Es fácil, es fácil, eres fácil de ser influenciado por los demás cuando es una influencia negativa. ¿O tu estado de ánimo está fluctuante por lo que pasa a tu alrededor? Yo te invito a que escuchemos el consejo de la palabra. ¿Cómo podemos desarrollar el dominio propio en nuestras vidas? Bueno, primero, número uno, comprender que el Espíritu Santo lo hace posible solo a través de una relación personal fuerte y constante con Dios. Es ahí donde el dominio propio comienza a trabajar en ti. Es cuando tú entregas tus deseos al Señor, le pides de su sabiduría para satisfacerlos de la manera que a Él le agrada. Es cuando en la presencia de Dios tú puedes recibir esa impartición de parte del Espíritu Santo, donde Él pone sus deseos en ti. Porque ningún ser humano puede producir buenos deseos por sí solo. Entonces tú y yo necesitamos esa relación con el Espíritu Santo fuerte, constante, día con día. Otro consejo que la palabra de Dios nos ayuda, nos recomienda para desarrollar dominio propio en nuestras vidas es la disciplina del ayuno. Esto nos va a ayudar a desarrollar el dominio propio. Bueno, entendemos que ayuno bíblicamente es abstenerse de comer de alguna comida para dedicar ese tiempo para la oración. Y quiero leerte Isaías capítulo 58, versos 6 al 8. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces estos versos nos hablan del motivo por qué ayunamos. Bueno, ayunamos para romper hábitos
y patrones pecaminosos personales que no hemos podido someter a Cristo. Ayunamos porque buscamos que nuestros corazones sean más sensibles a la necesidad de los demás. Ayunamos para fortalecer el dominio propio en nuestras vidas. Ayunamos para quebrantar los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo prevalezcan en nosotros. Entonces, lo que no es el ayuno es intentar comprometer a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Más bien, cuando uno ayuna y ora, estamos buscando que Dios haga en nosotros su voluntad, que nuestra carne sea humillada y el Espíritu Santo se fortalezca en nuestras vidas, nuestro espíritu se fortalezca. Entonces, número 3, también la palabra de Dios nos enseña a bendecir a Dios en todo momento para poder desarrollar dominio propio. Alabar a Dios es bendecir el nombre de Dios. Lo dice Salmo 34, verso 1. Dice, alabaré al Señor en todo tiempo. ¿En qué tiempo? En todo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Alabar a Dios es bendecir el nombre de Dios en gratitud. Orar con gratitud a Dios. Adorarle con tu canto, con tu manera de vivir, aunque las circunstancias quieran influir en tu desarrollo espiritual. Ser agradecidos con Dios y orar, aunque no lo sintamos, iniciará un proceso de llegar a deleitarnos en la oración y en la gratitud. Orar y alabar a Dios, aunque no lo sintamos, no nos convierte en hipócritas. La hipocresía viene de saber lo que se debe de hacer y no hacerlo, quedándonos con el conocimiento solamente. Pero cuando tú alabas a Dios y oras a Él con gratitud y exaltas su nombre, bendices su nombre porque Él es bueno, entonces tú estás declarando, Señor, yo te amo por sobre todas las cosas. Eres tú más importante en mi vida que mis propios deseos o sentimientos. Quiero preguntarte, ¿Dios es digno de alabar cuando somos bendecidos solamente económicamente? ¿Solo Dios es digno de alabar cuando todo marcha bien? Él es digno de alabar cada día, todo momento, en cada instante, no solamente en los días buenos. La alabanza cambia la atmósfera y atrae la presencia de Dios. Yo no sé qué estés pasando en este tiempo. Te invito a desarrollar dominio propio a través de la alabanza incondicional, de la oración constante a Dios. Zacarías 14:17 dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Si nada sube, nada baja. Así de claro. Todos queremos la lluvia de Dios, que representa la bendición de Dios. Desarrollemos dominio propio y seamos agradecidos en todo momento, alabando al Señor. Nuestra alabanza no está basada en cómo está nuestra circunstancia. Nuestra alabanza está basada en quién es Dios. Así que yo te invito a tomar esta virtud que Dios nos ha dado, esta herramienta que Dios nos ha dado para tener vidas plenas. Complementar nuestra fe con el dominio propio, desarrollar el dominio propio, trabajar en que pese más tu pasión por Cristo, tu compromiso con Cristo, tu alabanza a Dios, que tus propios deseos y tus propias pasiones. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque es a través de conocerte a ti que podemos recibir estas virtudes. Señor, gracias por el dominio propio que nos has dado, porque hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía ni de temor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo.
ayúdanos a tomar un tiempo de oración y ayuno, porque también tu palabra dice que hay géneros, hay luchas espirituales que no son quebrantadas si no es a través del ayuno y la oración. Padre, que en el nombre de Jesús nuestra alabanza esté en nuestra boca siempre para ti. Un corazón agradecido por todo lo que has hecho y lo que harás. Comienza a agradecerle a Dios ahí en tu lugar. Dile: gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te amamos, te exaltamos, porque eres bueno, porque eres fiel. Dígale: gracias, gracias, Jesús. Gracias. Vamos, aunque usted no lo sienta, dígale: Dios, eres bueno. Mi circunstancia no cambia el hecho de que tú eres bueno, que me amas. Señor, gracias porque eres fiel. Gracias. Vamos, adórelo, adórelo, y que descienda lluvia sobre nuestros hogares, que descienda lluvia sobre nuestras vidas. Vamos, adore a su Señor, a su Salvador. Dígale: Señor, te amamos, gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la salvación de nuestras almas, gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque en esa cruz, Señor, tú tomaste nuestro lugar y por tu llaga también podemos ser sanados. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Te adoramos, te exaltamos. Dígale: te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos a complementar nuestra fe, Dios, teniendo dominio propio. Ayúdanos a pensar antes de hablar. Señor, que en el nombre de Jesús venga una victoria sobre la ira, sobre la depresión. Padre, que las circunstancias no nos afecten. Padre, que en el nombre de Jesús venga un dominio propio para nosotros cambiar las atmósferas en nuestros hogares. Señor, te pedimos una atmósfera en nuestra casa de vida, de paz, de bendición. Un ambiente espiritual, Señor, de perdón, de gracia en el nombre de Cristo. Señor, que podamos tener control propio de nuestras palabras, que sean palabras de bendición y no de destrucción en el nombre de Cristo. Tú no puedes esperar bendición de Dios si tus palabras no están siendo de bendición. Busca que el Espíritu Santo te ayude y te fortalezca para tomar dominio propio en lo que dices, en lo que hablas, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos toda la honra y la alabanza a ti, porque tú eres bueno. El nombre de Cristo es adorado por siempre. Te adoramos y damos gracias, Jesús, por tu amor y tu bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero tomar un tiempo para invitarte, tú que a lo mejor te sientes lejos de Dios, te sientes que, bueno, esto es para otros, pero tal vez te sientes que para ti no es, por las cosas que has hecho en el pasado, los errores que has cometido en la vida. Quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Él vino a encontrar, a restaurar, a salvar nuestras vidas. Solo basta con reconocer que has pecado y que necesitas de su salvación. Te invito a hacer esta oración, a abrirle tu corazón a Dios con todas tus fuerzas, con sinceridad, pidiéndole al Señor que tome tu vida, que te salve, que te dé vida eterna y que a partir de hoy tu vida sea totalmente diferente. Ora conmigo después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Señor, gracias por venir a salvarme. Gracias porque tu amor es incondicional por mí. Te entrego mi corazón. Cambia mi vida. Señor, que a partir de hoy yo pueda disfrutar tu salvación siendo una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Gracias porque en esa cruz compraste mi salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Yo te felicito si has hecho esta oración con fe, con sinceridad, y te invito a seguir a Jesús. Solo Jesús salva. La palabra de Dios dice, San Juan 14:6, palabras de Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sigue a Jesús, busca a Jesús, que Él restaura tu vida, Él cambia tu vida. Pues
Damos gracias a Dios por este tiempo y qué bendición que nos pudiste acompañar. Dios les bendiga. Les recuerdo que el miércoles estaremos a las 7:30 orando y estudiando el libro de Apocalipsis para que te puedas conectar con nosotros. Dios les bendiga y que esta semana sea de mucha bendición, que el Señor les guarde, les proteja en todo momento. Y recuerden, somos más que vencedores en Cristo. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, podemos vencer. Dios les bendiga. Gracias.